Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema nuevo en este caso, que son los gases. Vamos a hablar un poquito en este caso de la propiedad de los gases, de su comportamiento y se puede decir que la materia se presenta en tres estados de agregación fundamentales. Se presenta en estado sólido, en líquido y en gaseoso. Y cada uno de ellos está caracterizado por las fuerzas que contribuyen a su mantenimiento. Recuerden, en este caso contribuyen al mantenimiento de que esté en estado sólido, en líquido y en gaseoso. En las estructuras que se encuentran en estado gaseoso, se puede decir que las fuerzas de cohesión o las fuerzas que unen, en este caso, a nuestros gases, son menores que las de repulsión de las partículas que conforman esta sustancia, ¿no? Y miren, en este caso tenemos sólido. Las partículas pues tienen poco desorden. Varias moléculas se puede decir que están en contacto. Los líquidos, en cambio, tienen un desorden moderado. Las moléculas siguen en contacto. Y en los gases, si ustedes se logran dar cuenta, los gases tienen un gran desorden. Son moléculas que están alejadas. No está ninguna en contacto, todas están alejadas y por ello se puede decir que los gases no tienen moléculas en contacto, son las que están con gran desorden, ¿no? Si ustedes logran el sólido, poco desorden, moléculas en contacto, líquido, desorden moderado y también existen moléculas en contacto. Y en el gaseoso, pues tienen un gran desorden y son moléculas alejadas. Si ven, todas están alejadas, ¿no? Aquí tenemos una molécula, aquí tenemos la segunda, la tercera. Todas están desordenadas y todas están alejadas. Ningún gaseoso está en contacto, ¿no? Ningún gaseoso está en contacto, como menciono, ¿no? Y pues, por lo general, los gases comparten cinco características generales que pueden, en este caso, que dependen mucho de la interacción de sus fuerzas intramoleculares. Vamos a ver cuáles son estas cinco características que menciono que los gases comparten. Recuerden, en este caso, los gases comparten cinco características generales que dependen de la interacción de sus fuerzas intermoleculares. Nuestra primera característica es la difusión. Déjenme hacer un poquito más grande para que me siga. Ya hice. Nuestra primera característica es la difusión. En cuanto a la manifestación, ¿cómo se da la manifestación? ¿Cómo se produce la manifestación de la difusión? Pues se puede decir que se expande de forma indefinida hasta llenar el espacio que lo contiene. ¿Sí ven? Se expande de forma indefinida hasta llenar el espacio que lo contiene. La difusión, como se manifiesta, pues se expande en forma indefinida hasta llenar absolutamente todo el espacio que lo contiene. Se puede decir que se difunde con facilidad. Ejemplo, en este caso, al percibir el olor de un perfume en una habitación amplia. En cuanto a la forma y volumen indefinido, se puede decir que la manifestación se puede ajustar al recipiente que lo contiene. Igual se ajusta, ¿no? En la difusión también se expande de forma indefinida y pues llena absolutamente todo el espacio que lo contiene. En cuanto ya la forma y el volumen indefinido, se ajusta al recipiente que lo contiene. Por ejemplo, el agua. Si yo contengo el agua en un recipiente pequeño, se ajusta al recipiente pequeño. Si yo coloco el agua en un recipiente grande, se ajusta al recipiente grande. Entonces, esto quiere decir que se puede ajustar al recipiente que lo contiene. Ejemplo, los gases de efecto invernadero, en este caso, ¿no? Se ajustan al recipiente que lo contiene.
Hablando de la característica de baja densidad, pues nosotros tenemos una manifestación de que son mucho más livianos que los líquidos y sólidos. De baja densidad, en este caso, se puede decir que son mucho más livianos que los líquidos y los sólidos. Ejemplo de nuestra baja densidad, pues el monóxido de carbono, producto de la respiración, ¿no? Y finalmente, la última característica es la miscibilidad. Se puede decir que de dos o más gases se pueden mezclar de forma uniforme. Y un ejemplo de la miscibilidad es la mezcla de gases del aire. Listo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las 5 características que tenemos en relación, se podría decir, con los gases? ¿Ustedes qué me van a decir? Coloquen en el chat. ¿Qué características? Ya. A ver, ya. ¿Cuáles son las características que comparten en común los gases? ¿Y ustedes cuáles van a colocar en este caso? Escriban. Tengo a Henry, Marilyn, Nirvani, Ángela, Eric, Lía y Cristel. Gilda también tengo. Coloquen cuáles son las características que comparten en común o que tienen en común los gases. Escriban en el chat, tienen 2 minutitos para ello. Listo, tienen 30 segunditos para escribir. ¡Pamba! 30 segunditos. Escriban, cuentan, recuerden como actuación en clase, ¿no? Si no, yo les cuento como que han faltado en esta clase. Tengo todos conectados. Escriban en el chat. Tengo a Nirvani, gracias. Nirvani presente. El resto es ausente. Ya les quedan 10 segunditos. Nadie más, ¿no? El resto ausente. Tengo a Nirvani, gracias. Nos menciona Nirvani baja densidad. Muy bien, es una de las características en este caso. Recuerden que teníamos una característica que es la baja densidad. Otra característica es la difusión.
Otra característica es la forma y volumen indefinido. Y otra característica finalmente es la miscibilidad, que tenemos 5 características que se puede decir que tienen en común o que comparten los gases. 5 características, ¿no? Listo. Vamos a hablar ahora de la teoría cinética molecular de los gases. Estén súper pendientes que igual pregunto y que escriban en el chat, ¿no? Listo. Menciono, vamos a ver la teoría cinética molecular de los gases. En este caso, esta teoría cinética establece que las partículas de los gases están en constante movimiento. ¿Qué menciono? La teoría cinética establece que las partículas de los gases están en constante movimiento y que el calor es una manifestación de ello. Obviamente, al estar en constante movimiento nuestras partículas, se puede decir que eh, al estar en constante movimiento producen calor. Y así pues se manifiesta este movimiento a través del calor. Se puede decir también que las teorías cinéticas de los gases se sustentan en los postulados que vamos a ver a continuación. Recuerden que mencionó que la teoría cinética establece que las partículas de los gases están en constante movimiento y que el calor es una manifestación de hecho. ¿Qué más menciono? Pues también menciono que nuestra teoría cinética de los gases se sustenta en los postulados siguientes. Empezamos con el primer postulado, en este caso, que son los gases están constituidos por moléculas que se mueven en línea recta y al azar. El primer postulado son que los gases están constituidos por moléculas que se mueven en línea recta y al azar. En cuanto a mi segundo postulado, mencionamos que las moléculas se mueven con velocidad constante, chocando unas con otras. Todas se mueven con velocidad constante. Las moléculas se mueven con velocidad constante, chocando unas con otras. Y pues estos choques son elásticos y sin pérdida de energía, ¿no? Se puede decir que los gases están constituidos por moléculas que se mueven en línea recta y al azar. Como segundo postulado, mencionamos que las moléculas se mueven con velocidad constante, chocando unas con otras. Estos choques se puede decir que son elásticos y no tienen ninguna pérdida de energía estos choques, ¿no? Como tercer postulado, mencionamos que el volumen de las moléculas se considera despreciable comparado con el que ocupa el mismo gas. Que menciono, el volumen de las moléculas se considera despreciable comparado con el que ocupa el mismo gas. Como mencionamos, nuestro tercer postulado. Vamos a nuestro cuarto postulado. ¿Qué dice nuestro cuarto postulado? Entre las partículas no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Nuestro tercer postulado menciona que entre las partículas no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. No existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Finalmente, la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Repito, en este caso, nuestro quinto postulado es la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. A la temperatura absoluta del gas. Listo. Tengo 5 postulados. Escriban en el chat cuál de los 5 les llamó la atención. ¿Cuál? ¿Cuál de los 5 postulados mencionados les llamó
más la atención. Espérenme. Listo. ¿Cuál de los 5 postulados les llama más la atención? Tienen 2 minutitos para realizar esta actividad. Listo, les queda 1 minutito para responder. Listo. Les queda 10 segunditos para responder a los que todavía no han respondido. Perdón. Listo. En este caso tenemos a Lía. Muy bien, actividad en clases para Lía, para Marilyn, para Gilda y Angelita en este caso. Lía nos menciona que la que más atrajo fue la de los gases que están constituidos por moléculas que se mueven en línea recta y al azar, ¿no? En este caso se puede decir que le atrajo más a Lía nuestro primer postulado. Vamos con Marilyn, que Marilyn nos menciona que entre las partículas no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. En este caso, Marilyn le atrajo más el cuarto postulado, que no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Gilda, en este caso, nos menciona el tercer postulado, en el cual nos dice que el volumen de las moléculas se considera despreciable comparado con el que ocupa el mismo gas. Y Angelita finalmente nos menciona el quinto postulado, el cual nos menciona la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Muy bien, listo, actuación en clase para ustedes, ¿no? Recuerden, en este caso son actividades que yo voy realizando en clases y pues procuren no perderlas, ¿no? Ya, listo. ¿Qué mencionamos entonces? Pues mencionamos que la teoría cinética molecular de los gases, en este caso, tiene diferentes postulados. Tiene 5 postulados en este caso y se puede decir que, recuerden, la teoría cinética que era, la teoría cinética establece que las partículas de los gases están en constante movimiento y que el calor es una manifestación de ello, ¿no? El calor en este caso es una manifestación de hecho. En cuanto a los postulados, pues ya mencionamos, tenemos 5 postulados de nuestra teoría cinética de los gases. Seguimos.
Los factores que determinan el estado gaseoso se puede decir que son varios. Recuerden, estamos hablando generalmente de lo de gaseoso, ¿no? Sólido y líquido, pues no estamos hablando en estos instantes, en estos momentos. Todo se trata sobre nuestros gases, sobre, en este caso, el estado gaseoso. Como menciono, vamos a hablar de los factores que determinan este estado gaseoso. Se puede decir que la presión es la fuerza que ejerce sobre un área o superficie determinada. Repito, la presión, en este caso simbolizada por P, voy a colocar aquí. La presión, simbolizada por P, es la fuerza, simbolizada por F, que ejerce sobre un área o superficie determinada, simbolizada por A. Repito, la presión simboliza P, es la fuerza, simboliza F, que se ejerce sobre un área o una superficie determinada, que simboliza A. Matemáticamente, se podría decir entonces que la presión es igual a la fuerza dividido para el área o superficie determinada. ¿Sí? La presión es la fuerza que ejerce sobre un área o superficie determinada. Matemáticamente, en este caso, la presión es igual a la fuerza dividida sobre el área. Seguimos hablando de la presión y se puede decir que la presión de un gas se mide en diferentes unidades. La presión de un gas se mide en diferentes unidades. Se puede decir que la presión se expresa en atmósferas y se representa con ATM. La presión se expresa en atmósferas y se representa con ATM. ATM en este caso, una atmósfera, ¿no? Se representa con ATM. Esta unidad puede decir que se corresponde con la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 miligramos de altura o una temperatura de 0 grados. Se puede decir que también puede presentarse en unidades como centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, torricelli, libras de pie cuadrado o pascales. Por todas estas unidades que he mencionado se puede representar la presión. Y miren ustedes, aquí tenemos pues las representaciones, ¿no? Un átomo equivale a 73 centímetros de mercurio, a 760 milímetros de mercurio, a 760 torricelis, a 14,7 libras sobre pie cuadrado y a 1,01 por 10 a la 6 pascales. ¿Sí ven? En este caso, la presión se puede decir que tiene muchas formas de expresarse, al igual que el volumen. El volumen de un gas corresponde al recipiente que lo contiene. Si se mezcla dos o más gases, cada uno de ellos lo ocupa como si estuviera solo, ¿no? Y las unidades para medir el volumen son el litro, el mililitro, el centímetro cúbico, el decímetro cúbico, el metro cúbico. Y se podría decir que nosotros tenemos aquí representado, ¿no? Un litro es igual a 1.000 mililitros, 1.000 centímetros cúbicos, un decímetro cúbico y 1 por 10 a la -2 metros cúbicos. ¿Sí ven? Listo. Tal vez preguntas, dudas en cuanto a cuáles son los factores que determinan el estado gaseoso. Ya vimos. En este caso, pues puede decirse que la presión y el volumen son los factores que determinan este estado gaseoso. Y también tenemos diferentes tipos de representaciones en unidades. Las atmósferas, que son en cuanto a la presión, las atmósferas podemos representarlas en centímetros de mercurio, en milímetros de mercurio, en torricelis, en libras sobre pie cuadrado, en pascales. El volumen, en cambio, podemos representarle en un litro, podemos representarle en mililitros, 1.000 centímetros cúbicos, un decímetro cúbico y 1 por 10 metros cuadrados. Milímetros cúbicos, perdón.
Listo. Así como tenemos a la presión y al volumen, también tenemos a la temperatura. Espérenme, déjenme que no se me copiado. Ya, a la temperatura, ¿no? Esperen, ya. La temperatura también es un factor. Se puede decir que la temperatura es el grado de intensidad de calor. Esta propiedad está relacionada con la energía interna de un sistema, con la energía interna de un sistema termodinámico y con su flujo de un sistema a otro, pues de sus alrededores. Se puede decir en este caso que para realizar estos cálculos que involucren a gases se expresa en escala de Kelvin o en escala absoluta. Existen otras escalas de temperatura como Celsius, Fahrenheit, Rankine y Kelvin. Se puede decir que los puntos de referencia de cada una de ellas son la temperatura de congelación y ebullición en relación con el cero absoluto. Y pues el cero absoluto nosotros podemos representarlo como 0 grados centígrados o 273,15 Kelvin. De grados centígrados a Kelvin, ¿no? Y a partir de las siguientes fórmulas nosotros podemos transformar las escalas térmicas que nosotros queramos en este caso, ¿no? Déjenme hacerles un poquito más grande para que puedan ver cuáles son las escalas, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito transformar a Kelvin, me da grados centígrados, le sumo más 217 y ya me da, en este caso, el resultado, ¿no? Miren, por ejemplo, de Kelvin a grados centígrados de 273,15. Si yo necesito en grados centígrados, coloco al Kelvin restando 273,15. En cambio, si yo tengo datos de grados centígrados en este caso y necesito, obviamente, calcularlos, entonces, ¿qué hago? Grados Fahrenheit menos 32 dividido para 1,8. Y para calcular en ranking, en cambio, pues se puede decir que necesito de 1,8 y multiplicarle por los Kelvin que me dé el ejercicio. Así hago las conversiones de para calcular las temperaturas. Listo, ¿sí ven? Miren, aquí tengo grados Celsius, aquí tengo Kelvin, aquí tengo Fahrenheit y aquí tengo Rankine. ¿Sí ven? Rankine. Ahí es, aquí es Fahrenheit. Yo les he puesto ahí. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine. Ya. ¿Preguntas, tal vez? Miren, por ejemplo, el cero absoluto en cuanto a los Celsius es menos 703,15 grados centígrados. El cero absoluto en Kelvin es 0 Kelvin. El cero absoluto en Fahrenheit es menos 455,67 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y el cero absoluto en Rankine es de 0 grados.
Y ranking tenemos 0 en este caso, ¿no? Grados ranking. Ahora, en cuanto al congelamiento del agua, en los Celsius, pues cuando llega al grado 0, en Kelvin no tenemos congelamiento. En este caso se puede decir que ya la vaporización, perdón, de agua surge a los 373,15 Fahrenheit a los 491,67. Listo. ¿Preguntas, chicos? Listo, entonces si yo les menciono, aquí está 32 en este caso, ¿no? El congelamiento de agua en Kelvin, 32. Y en congelamiento en Fahrenheit, 491,67. En Celsius, la vaporización de agua ya se realiza a los 100 grados Celsius. En Kelvin, a los 373,15. En Fahrenheit, a los 209. Y en ranking, a los 212, perdón. Y en ranking tenemos los 271,67. En este caso surge la vaporización de agua. Pues, bueno, pues, chicos, listo. Entonces, ¿cuáles han sido los factores? Voy a colocarles en el chat, ¿no? ¿Cuáles son los tres factores que determinan el estado gaseoso? Listo. Coloquen en este caso, ¿cuáles son los tres factores que determinan el estado gaseoso? Ok, coloquen cuáles son los factores que determinan el estado gaseoso. Tenemos tres factores. Coloquen cuáles son. Coloquen cuáles son. Tienen un minutito para ver yo. Listo. Angelita, en este caso nos menciona el volumen, la temperatura y la presión. Muy bien. Nirvani nos menciona la temperatura. Muy bien. Henry nos menciona presión, volumen y temperatura. Muy bien.
Recuerden entonces en este caso que tenemos tres factores. Tenemos la presión, el volumen y la temperatura. Excelente. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud finalmente para ya acabar con esto? Cuéntenme.